Voy a invitar a iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a buscar un texto que comenzábamos a leer esta semana pasada, el día jueves. Los días jueves estamos comenzando una serie que se llama Temas de Importancia para la Iglesia. Y veíamos que lo primero que tiene que saber la iglesia es qué es la iglesia, de qué se compone la iglesia. Pero el texto que utilizamos fue Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Bueno, leámoslo desde el 16. Yo leo el 16, usted el 17 y nos unimos juntos en el 18. Hagámoslo así. 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no ha llegado a carne sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 juntos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Bendito Señor y Padre, en esta mañana estamos acá, tu iglesia, Señor, reunidos para decirte, Señor, cuánto te amamos y para buscar de ti misericordia. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a tu iglesia, la edifiques, la redarguyas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. A lo largo de los años, a la iglesia cristiana evangélica se le ha llamado protestantes. La palabra protestante salió de 1817, cuando la iglesia tradicional, la iglesia de Roma, se perdió en su rumbo y comenzó tras lo que hoy en día pudiéramos asimilar o semejar a lo que vendría siendo el evangelio de la prosperidad. La iglesia tradicional empieza a vender indulgencias, a vender favores de parte de Dios a favor de pecadores a cambio de dinero, únicamente a cambio de dinero. Usted puede irse a los libros de historia de la iglesia tradicional y va a encontrar cómo en un tiempo la iglesia de Roma le decía a usted: si usted en el momento que usted ponga la monedita en el canasto, el alma de su ser querido va a salir del purgatorio al cielo. Escuchando el sonido, ¡chirín!, el alma va para arriba. Como para construir grandes monumentos al hombre, pero en el nombre de Dios. La iglesia de Roma se valió de la ignorancia del pueblo, de la necesidad del pueblo, vendiéndole cartas en las cuales decía: tus pecados te son perdonados. Iglesias que hicieron dinero en aquellos tiempos, enseñando o mostrando las reliquias cristianas. Pase por aquí, si quiere ver los clavos de Cristo, tiene que pagar tanto dinero. Pase por aquí, si quiere ver la cruz de Cristo, tiene que pagar tanto dinero. Pase por aquí, si usted quiere ver, sabía que hasta habían gente que cobraba por ver cráneos humanos, diciendo que era el cráneo de Juan el Bautista, los cráneos de los apóstoles, y la gente pagaba. Hoy en día, bueno, y terminemos con esto, a raíz de todos esos abusos, se levantaron hombres y mujeres, hombres de valor, hombres que dijeron: eso no es lo que enseña la Biblia. 1817 se levanta este hombre del que yo sé que muchos habrán escuchado en algún momento, llamado Martín Lutero, y empieza a escribir lo que se llamó las 95 tesis o las 95 protestas contra el supuesto evangelio que se estaba vendiendo en aquel tiempo. Viene este hombre y va a clavar sus protestas, sus tesis, a la puerta de una catedral, la catedral de Wittenberg. Y desde entonces comienza a generalizarse el nombre protestantes, porque este hombre vio lo mal que estaba el cristianismo, lo mal que estaba la iglesia,
confrontó lo que se estaba viviendo, lo que se estaba enseñando, con lo que la palabra enseña, y dijo: algo no está bien. Y hubo un hombre que tuvo el valor de levantarse y decir: no está bien. Hoy en día se necesitan personas que levanten la voz ante un cristianismo que se está cayendo a pedazos. Por cierto, un falso cristianismo. Porque Jesús prometió en el texto que leímos: y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las artimañas del enemigo no prevalecerán contra su iglesia. El problema es que ahora le decimos iglesia de Jesucristo a cualquier congregación donde ni siquiera se respeta la palabra, donde ni siquiera se cree verdaderamente en Jesús como lo que Él es, no se tiene una imagen correcta de lo que Él es. Porque hemos torcido completamente el Evangelio a desfigurarla como nos da la gana. Podemos acusar a la iglesia tradicional de lo que hizo en los 1800, pero hoy en día nosotros tendríamos que acusarnos a nosotros mismos de lo que hemos hecho con el Evangelio. Evangelio de la prosperidad, Evangelio en el cual basta, es suficiente, es enough, suficiente, con que tú vengas, repitas, tengas una membresía en la iglesia, llegues de vez en cuando a la iglesia, cuando te pregunten en la calle decir: sí, cuando yo fui pequeño, yo hice, yo recibí, o yo serví, o yo estuve, sí, yo soy cristiano, caído, pero con eso cuando venga el Señor yo me voy. La pregunta es si verdaderamente lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que estamos enseñando en las iglesias, en las congregaciones, ¿concordará con lo que dice la Biblia? ¿O será que somos tan culpables como la iglesia tradicional de haber hecho aquellos abusos, de haber cegado al pueblo, de haberle mentido al pueblo? ¿Será que la iglesia evangélica está cometiendo el mismo error por el cual acusa a la iglesia tradicional desde hace años? Y se necesita una reforma en la cual se levanten voces diciendo: esto no es lo que enseña la Biblia. 5 protestas son las que en esta mañana quisiera que platicáramos brevemente. Vamos a oír a Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo, capítulo 4, versículo 17. El primer mensaje predicado por Jesús en el Nuevo Testamento, el primer mensaje dicho hacia oídos públicos en su ministerio público. La pregunta es si este es el primer mensaje que Jesús dio, porque es el último mensaje que ahora tenemos en las iglesias. ¿Puede leerlo conmigo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera protesta: todos los evangélicos decimos: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero nadie te dice arrepiéntete. Agarramos un mismo versículo y lo cortamos por pedazos, lo mutilamos y queremos tener a la gente preocupada porque Cristo viene, porque Cristo viene, porque Cristo viene. Pero no le decimos arrepiéntete, y el arrepiéntete es arregla tu vida delante de Dios. Prepara tu corazón, prepárate para encontrarte con tu encuentro personal con el Dios de toda la tierra. Todos decimos: Cristo viene, es el que me encuentra en la iglesia. Sí, pero el que te encuentra en la iglesia no te va a quitar todas las cosas que andas haciendo afuera de la iglesia o incluso adentro de la iglesia. La palabra arrepiéntete es la palabra un cambio de ruta, un cambio de camino. La palabra arrepentirse viene de la palabra metanoía, que es similar a la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis es cuando un gusano se convierte en mariposa. La palabra metanoía es cuando un pecador se convierte en santo. ¿Y por qué se convierte en santo? ¿Porque deja de pecar? No, simplemente se convierte en santo porque cada vez se santifica más buscando la presencia de Jesús, porque mientras más te acerques a Jesús, más te alejas de tu pecado. Entonces tú no necesitas preocuparte por lo que yo voy a hacer, te necesitas preocupar por qué tan cerca quiero estar de Él, por qué tan cerca me quiero parecer yo a Él. En las iglesias venimos a decirle a todo el mundo y a ponerle miedo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Sí, pero ya te pusiste a cuentas con Él, ¿estás listo para con Él? Son mensajes que hoy en día tenemos que levantar protestas porque se mencionan cortados, se mencionan mutilados. La palabra arrepentimiento no es una decisión que tú tomaste de arrepentirte hace 10 años. La palabra arrepentimiento es vivir una vida constante de arrepentimiento y un giro completo cada día, cada vez, cada oportunidad. Al pecado que antes me amaba, al pecado que yo antes gustaba, al pecado que antes a mí me llamaba. Darle la espalda por amor a Él.
Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es que tú vengas y te des golpes de pecho. Arrepentimiento no es que tú vengas y le digas, Señor, yo me arrepiento, Señor, perdóname, porque muchos caemos en la culpabilidad de todos los domingos. Gente que en las iglesias evangélicas llegan todos los domingos delante del altar diciendo que están arrepentidas, a llorar por el mismo pecado, a arrodillarse por el mismo pecado, pero si te pones a pensar, y ese es un ejemplo que ya lo he dado en otras ocasiones, si tú ves a un hombre llevando una cruz, saliendo rumbo al Calvario, tú sabes que ese hombre jamás va a regresar. Si tú ves una oveja caminando hacia el altar de los sacrificios, tú sabes que esa oveja nunca más va a regresar. Pero si tú ves a un pecador caminando supuestamente al altar de Dios en arrepentimiento, llega ese mismo viejo hombre, pasa por esa puerta hacia adentro, llega al altar, dice que se reconcilia, dice que se arrepiente, pero al salir sale completamente igual, algo no está bien. Algo en la palabra arrepentimiento no funcionó. Porque si un hombre que toma su cruz y le sigue y muere a sí mismo, ese hombre nunca más va a volver a ser igual desde que toma su cruz. Una oveja jamás va a volver a ser igual desde que sube al altar del sacrificio. Como un pecador delante de la presencia de un Dios santo va a decir que sigue siendo el mismo. No es posible. ¿Por qué no es posible, pastor? Porque cuando se genera en ti y en mí un verdadero sentimiento de arrepentimiento, que es el deseo de darle la espalda al pecado para darle de frente a Dios lo que Él se merece de tu vida y de la mía, entonces algo definitivamente tiene que cambiar en tu vida. Si el fuego cambia, si el fuego transforma, no puede ser que el fuego del Espíritu Santo te siga manteniendo igual a ti. A menos que estemos expuestos a un fuego extraño. La palabra arrepentimiento no me la confunda con la palabra perfección, porque la palabra arrepentimiento se aplica al hombre pecador, mas la palabra perfección únicamente se aplica a él. Pastor, entonces, ¿qué es la palabra arrepentimiento? Te lo repito, es que tú todas las veces, día a día, ese pecado que a ti te gustaba, ese pecado que a ti te llamaba, ese pecado que tú te disfrutabas, que le des la espalda y que mueras a ti mismo por amor a Él. Hay una ilustración que a mí me gustó muchísimo cuando la escuché. ¿Qué es mejor? Y se lo probé de preguntar a una señorita. Que el novio, que el esposo le lleve flores constantemente y tú eres la única, eres la más preciosa, la más bella, le lleva serenata, le canta, le da chocolate, le da flores. Pero que a la primera oportunidad que le aparezca otra persona que le haga ojitos bonitos, se vaya con ella. ¿O vale más una persona que cuando se le presente la tentación, un varón que cuando se le presente la tentación diga, ¿sabe qué? Usted está muy preciosa, está muy linda, pero yo estoy casado. Yo tengo a alguien a quien serle fiel. ¿Qué pesa más? ¿Un montón de flores, un ramillete de flores, un montón de chocolates o esa acción de decir no a la tentación? Ahora te lo explico a Dios. ¿Qué vale más? ¿Un montón de alabanzas, un montón de cantos, un montón de dinero, un montón de compromisos, un montón de pactos, un montón de palabras huecas que tenemos muchos de nosotros? ¿O vale más cuando de verdad te arrepientes y le dices, Señor, esta vez no? Esta vez yo te quiero ser fiel. Esta vez yo no te quiero fallar. Esta vez, Señor, yo voy a morir a mis deseos, a mi carne, a lo que yo quiero hacer para que tú vivas en mí. ¿Qué vale más? El primer mensaje fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y efectivamente todos predicamos, se ha acercado. Pero que no se te olvide también que antes de que Él venga, tiene que encontrar arrepentimiento en ti. Un cambio. Si la naturaleza cambia un gusano en mariposa, ¿cómo el Espíritu Santo no va a cambiar un pecador en una nueva criatura? ¿Cómo no va a cambiar un soberbio? ¿Cómo no va a cambiar un maldicente? ¿Cómo no va a cambiar a un borracho? ¿Cómo no va a cambiar a un fiestero? ¿Cómo no va a cambiar tu vieja manera de vivir? Si es el Espíritu de Dios el que te habla, el que te toca y el que tú vas a buscar. Hay una puerta que hay que abrir, hay algo que hay que desear. La pregunta es si deseas, si anhelas cambiar, o si hemos venido simplemente que Dios nos acepte tal y como somos. La iglesia no es un museo para enseñar las bellezas que tenemos aquí. La iglesia es un taller para cambiar las monstruosidades que venimos aquí. Segunda protesta acerca de la palabra, capítulo 10, versículo 38 de Mateo. Mateo 10, 38. La primera protesta es que sí se anuncia el regreso de Cristo, pero que no se predique el arrepentimiento, el cambio de ser. No se le dice a Dios, Señor, cámbiame.
Si no, se le dice, Señor, acepta. La segunda protesta, Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La segunda protesta que hace Jesús a su iglesia. La protesta acerca del evangelio de hoy en día, que es un evangelio sin cruz. Hemos mitigado tanto el evangelio que la palabra cruz sale chocante. Hay iglesias, mejor dicho, congregaciones. Hay congregaciones donde no se puede mencionar la palabra pecado, donde no se puede predicar acerca del infierno, donde no se le puede confrontar a la gente con lo que la Biblia dice, donde se les tiene que dar ánimo, donde se les tiene que dar valor, donde se les tiene que motivar. Jesús no vino a ser campeones, Jesús vino a recoger enfermos, pecadores. Jesús no vino a sacar lo mejor de ti, porque dice la palabra que tus mejores obras son delante de Él como trapos de inmundicia. Jesús vino a que tú le des lo único que tú le puedes dar, que son tus pecados. Cuando Isaías capítulo 1 dice, venid pronto y estemos a cuentas, el Señor te está diciendo, venid, hagamos un intercambio comercial. Venid, hagamos un intercambio. Señor, ¿y qué te puedo traer? Mis mejores obras. No es eso lo que enseña Isaías. Isaías dice, venid pronto y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Qué es lo único que tú le puedes traer al Señor? Lo único que tienes, solo tus pecados. No me le vengas a traer al Señor vanas santidades, vanas cosas, vanas obras. Porque lo único que tú y yo tenemos son pecados. Porque nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Entonces, ¿qué le tengo que llevar? Tus pecados, porque es lo único que tenemos. Y cuando tú sabes que lo único que le llevas es basura, entonces tú sabes llegar en la forma correcta, llegas con humildad. Porque el día que tú piensas que le llevas lo mejor, que tú piensas que dice que le llevas, Señor, aquí te traigo todo mi servicio, aquí te traigo mis almitas, aquí te traigo mis ofrendas, aquí te traigo lo mejor de mí, Señor, y te daré lo mejor, y te daré lo mejor. Tú sientes que puedes llegar con garbo delante del gran trono y decirle, aquí te traigo, y mira cómo te he servido, y mira cómo voy a la iglesia. Basura. Basura. ¿Por qué lo único que tú le puedes dar es tu pecado? Cuando le das tu pecado llegas con la convicción correcta. Llegas con humildad, llegas con humillación, llegas con lágrimas. Y eso es lo que ya no enseñamos en la iglesia. Te decimos, tráigale lo mejor al Señor, tráigale lo mejor al Señor, tráigale sus primicias. Por ahí hay una iglesia donde ahorita les están pidiendo una semana entera de sueldo a todos sus congregantes. Una ofrenda guerrera. ¿Por qué es lo mejor del Señor? El Señor lo mejor, las primicias. Basura. Porque hay gente que piensa que puede comprar a Dios con su dinero. Sale más fácil, y óigame bien, sale más fácil poner un billete de 100 en la canasta que dar mi vida en ofrenda a Él, porque mi vida tengo que cambiar yo. Tengo que hacer cosas yo. En cambio, si doy 100 pesos, ahí salgo del compromiso y ya estoy en paz con Dios. Y eso es lo que enseñamos en muchas iglesias. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el morir a nosotros mismos? ¿Dónde está el evangelio de Cristo en la iglesia de Cristo? La segunda protesta es que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. No una doctrina de hombres, no una iglesia, no una denominación, sino sígueme a mí, porque Cristo no vino a instaurar iglesias. Cristo vino a tener una relación con su iglesia que es completamente distinto. Veíamos el día jueves, señores, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es una persona. La iglesia es la novia del Cordero y la novia del Cordero es una persona. La iglesia es un ser vivo, no es una entidad, no es una organización, no es un nombre en un papel legal. La iglesia es un misterio vivo. Detrás de la iglesia material, detrás de las 4 paredes que usted ve, hay un misterio espiritual maravilloso. ¿Cuál es? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que usted está pegado a Cristo cuando es parte de la iglesia. Espiritualmente usted y Cristo forman una misma carne. Espiritualmente Cristo desea, anhela tener una relación íntima con su iglesia. Y su iglesia no somos el montón, su iglesia es usted individualmente. Cristo no quiere tener relación con el montón, Cristo quiere tener relación con usted, si acaso usted es iglesia. La segunda protesta acerca de toma tu cruz y sígueme no es un evangelio light, no es un evangelio de domingo, no es un evangelio en el cual usted puede ponerse a cuentas con Dios a causa del dinero.
La segunda protesta es que había gente en los tiempos de Jesús que lo perdió todo por causa de él, lo dejó todo por causa de él, el tiempo de los mártires después de la iglesia. Y si Dios permite, posiblemente empecemos a estudiar el libro de Hechos. Aparece un hombre llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia. Después de que Cristo resucitó, este hombre le dicen: no prediques a Jesús, cállate, cállate, cállate. Y el hombre sigue predicando a Jesús. Lo llevan ante el concilio y dicen: mátenlo. Que estos cristianos aprendan. ¿Qué tal si le dan una última opción y le dicen: reniega de tu fe, niega a Jesús y te vamos a dejar ir? Y este hombre dijo: no. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje de toma tu cruz y sígueme. Y toma tu cruz es muere a ti mismo. Toma tu cruz es hay un precio que hay que pagar. Cristo no vino a darle a sus siervos. Cristo vino a pedirles a sus siervos. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice: ven y sígueme. Unos dejaron a sus padres, otros dejaron sus redes, otros dejaron sus barcas, otros dejaron todo el dinero que tenían en la mesa de los tributos. Todos ellos dejaron algo por seguir a Jesús. Cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, yo te quiero seguir, Jesús le dijo: yo no tengo dónde recostar la cabeza. Si me buscas por darte casa, déjame decirte, yo no te prometo casa. Otro le dijo: Señor, permite que vaya primero, agarre mi herencia, que muera mi padre, tomo mi herencia y después te sigo. Jesús le dijo: si no me sigues ahora, a mí no me sirve tu herencia, no me sirves tú. Jesús no vino a ofrecerle nada a nadie aquí en la tierra, porque dijo que somos peregrinos extranjeros. Dijo que su reino no es de este mundo. Y si su reino no es de este mundo, ¿para qué te va a dar algo de este mundo? ¿Cuál es la protesta entonces? Si su reino es celestial, Él nos ha prometido cosas celestiales. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si no hemos resucitado con Cristo, te vas a encontrar que un termómetro para saberlo es que sigues buscando ante todo las cosas de la tierra. Pastor, pero hay que comer, sí hay que comer, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No sabéis que vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de las avecitas del campo, tiene cuidado de los lirios, que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria, como se visten ellos, que ahora son y mañana no son? ¿No es esa un incentivo para que usted y yo dejemos un poquito y elevemos la cabeza para no ver solo horizontal, sino empezar a ver aunque sea un poquito vertical? Para empezar a buscar las cosas de arriba, para empezar a buscar, pastor, ¿y qué son las cosas de arriba? ¿Que Dios va a mandar maná del cielo? No, papá, las cosas de arriba son que te puedas asemejar cada vez más a Cristo, que tomes tu cruz y que lo mismo que vivió Cristo lo vivas tú, y que la misma forma como contestó Cristo, contestes tú, y que la misma forma como Cristo llevó su cruz, la tomes tú. ¿Y qué dijo Jesús? Y fue como oveja al matadero y no dijo nada. Muchas veces Dios va a probar tu humildad a través de la cruz. Muchas veces Dios quiere que en la cruz mates tu soberbia, mates tu orgullo, mates tus pecados, mates tus gustos. Pero si no enseñamos que el cristianismo tiene una cruz y que hay que morir en ella, difícilmente la gente la va a tomar y lo va a seguir. Protesta número 3, Juan capítulo 8, versículo 11. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 11. Una mujer que fue encontrada en el pleno acto de adulterio y llevada por los escribas y los fariseos delante de Jesús, con la ley delante de ella, diciendo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el completo acto del adulterio y la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, Señor, ¿qué dices? Versículo 6, si gusta busque el 6 primero. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí viene la protesta. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo
no, ni yo te condeno. Punto y coma. Y hasta ahí lo dejamos. Rara vez leemos la otra parte. Vete y no peques más. Jesús muestra ante esta mujer dos facetas. La faceta de la gracia cuando le dice, ¿sabes qué, mujer? A mí no me importa tu pecado, te acaban de encontrar en una vergüenza pública, te acaban de encontrar fornicando con una persona que no era tu marido, la ley dice que tienes que morir apedreada. Hay quienes te acusan, la ley te acusa, los fariseos te acusan, pero yo te perdono. ¡Qué bonito la gracia! Gracias, Señor, por tu gracia. Entonces, al salir de la gracia, puedo irme a acostar otra vez con otro. Si dejas el versículo hasta donde las iglesias de hoy en día lo dejamos, sí. Pero si eres bíblico, tienes que leer la otra parte donde Jesús le muestra su gracia, pero después le pone límites. Le pone una carga. Vete y no peques más. Todos aquí hemos experimentado o hemos sido confrontados con la gracia del Señor, que es que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios te va a bendecir. Sí, es cierto, Dios te ama, es cierto, Dios puede borrar todos tus pecados, es cierto, Dios puede hacer del trapo más sucio de inmundicie un lino limpio, blanco y resplandeciente. Sí, Dios puede. Pero la verdadera gracia es la que no abusa del pecado. La verdadera gracia, cuando tú conoces la gracia, no abusas del pecado. No abusas de la gracia. Quien abusa de la gracia no conoce la gracia porque desconoce el precio que vale la gracia. Cuando Jesús le dice, yo tampoco te condeno, le está diciendo, mujer, yo te perdono. Mujer, ya si tú vienes en arrepentimiento, tú vienes con aquella carga de corazón, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia que es en Cristo Jesús para todo aquel que en él cree. Amén. Pero la gracia no es un libertinaje para que tú hagas lo que te da la gana. La gracia es una provisión que Cristo tuvo por amor a su iglesia, para que su iglesia viviera en la gracia, pero también viviera creciendo en santidad todos los días de su vida hasta que se encuentre con su Rey. Vete y no peques más, gracia, pero también lo confronta con la ley, lo confronta con la santidad de Dios, te pone una carga en la cual si me amas, guarda mis mandamientos. Y no los guardo para ser salvo, los guardo porque soy salvo. Porque dentro de mí hay un nuevo sentir que ahora ya no quiero ofenderlo a Él. Porque Él me ha perdonado y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y como mucho amo, lo voy a amar, lo voy a respetar, lo voy a seguir y voy a tratar de no ofenderlo. Una cuarta protesta es sencillamente eso, que hoy venimos y le decimos a la gente, venga, recibe a Cristo, sus pecados son borrados, no se preocupe, siga adelante. Y sí es cierto, pero dentro de un corazón verdaderamente regenerado, dentro de un corazón verdaderamente abrazado por la gracia de Cristo, por el amor de Dios, tiene que haber un sentir completamente distinto respecto del pecado. Mucha gente dice, pastor, Dios me ha salvado. La pregunta sería, ¿de qué te ha salvado? Me salvó del infierno. Jesús no vino a salvar a nadie del infierno, vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso tenemos un montón de gente que quiere huir del infierno, pero no quiere huir de sus pecados. Vete y no peques más. Pastor, pero eso es imposible. Y, pastor, que eso no lo puedo cumplir. Y eso va a evitar que te pongan los zapatos. Lo hemos dicho desde el principio de año. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, estaba poniéndonos los zapatos que teníamos que ponernos todos los días. Cuando un niño está pequeño, quiere parecerse a su papá o a su mamá y algún día verás al niño poniéndose los zapatos de papá. Y aunque le queden grandes, tratar de caminar con ellos. Algún día verás a la niña poniéndose los tacones de mamá y aunque no los pueda manejar, va a dar sus pasos en ellos. El niño sabe que no lo llena, pero eso no le impide que quiera parecerse a papá o a mamá. Tú sabes que ni tú ni yo llenamos la cruz ni llenamos los zapatos del maestro, pero eso no tiene por qué impedirte querer caminar una vida en los zapatos del maestro. Eso no tiene por qué impedirte y decir, ay no, como nadie es santo, pastor, entonces ni siquiera lo intento. Error del diablo. Porque si lo amas, si verdaderamente lo amas, vas a tratar de vivir una vida que le agrade a Él, sin ofenderlo tanto a Él.
Cómo le ofendemos a través del pecado, que es el pecado una infracción a todo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y no lo hacemos. ¿Qué hay que hacer? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo conforme a tus misericordias. Dame un corazón sensible a la palabra pecado, porque ahora hemos minimizado tanto la palabra pecado, que ahora pecado es, ay, sí, es una mentirita blanca, pastor. Mentira es mentira y no hay colores delante de Él. Pecado es pecado y así se queda, así se llama. Y pecado es una ofensa a la santidad de Dios. Y cuando entiendas que Dios es 3 veces santo y que nada inmundo puede entrar delante de Él, vas a entender que tu pecado te aleja verdaderamente de Dios. Entonces vas a entender que no quieres, si verdaderamente le amas, ofenderlo a Él y estar lejos de su presencia. Una quinta protesta. Mateo 21:13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Ya con esto vamos cerrando. Él les dijo, hablando Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí me voy a detener un momentito. Juan 4:8, ¿lo leímos? Mateo. Juan 4:8, perdón, Juan 4:8 entonces. Vamos a ver. Juan 4:8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y también Hebreos 12:29 se complementa. La cuarta protesta es que tenemos una imagen desfigurada de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad bíblica? Dios es amor. Amén. ¿Verdad predicada en todos los púlpitos? Dios es amor. Amén. ¿Verdad que todos hemos creído bíblicamente? Dios es amor. Amén. Hebreos 12:29, ¿verdad bíblica poco predicada? Leámoslo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Verdad bíblica mutilada, verdad bíblica no predicada, verdad bíblica ignorada. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Iglesia, hoy se está predicando un evangelio en el cual Dios tiene que aceptarnos tal y como somos. Dios tiene que. Porque ahora, y quizás vamos a amarrar la cuarta y la quinta por cuestión de tiempo. La quinta protesta era Mateo 21:13, que es mi casa de oración será llamada, mi casa será llamada casa de oración, a vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Tercera y cuarta protesta juntas. Venimos a la iglesia a que Dios me acepte a mí, con todo lo que yo soy, porque Dios me hizo así. Pero como Dios es amor, Dios ama al pecador, pero también ama al pecador pecando. Y así es como lo hemos enseñado. Verdad bíblica no mencionada: Dios es fuego consumidor, Dios es juez, Dios es justo, Dios tiene ira, Dios castiga el pecado, Dios arroja a la gente al infierno. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, Jesús dijo: señores, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, más tengan miedo de aquel que puede quitar la vida y después arrojarla en el castigo eterno, al fuego eterno. Y se refería a Dios. En el juicio del gran trono blanco vimos que Satanás es echado primero al lago de fuego y azufre, y después la ira de Dios se encamina hacia todos los otros pecadores, los cuales serán arrojados también al lago de fuego y azufre, donde ya está Satanás. Entonces, ¿quién los arroja? No es Satanás, es Dios. Verdad bíblica poco mencionada, poco creída: Dios es fuego consumidor, Dios es santo, Dios es juez, Dios es justo, Dios tiene ira contra el pecado. Pastor, ¿y por qué tenemos esa imagen distorsionada de Dios? Que Dios tiene que aceptarme a mí como yo soy, Dios tiene que bendecirme a mí sin que yo haga nada, Dios tiene que, entonces yo soy el receptor del amor de Dios, entonces Dios tiene que, porque hemos convertido su casa en cueva de ladrones. ¿Y qué significa eso, pastor? Que ahora nosotros le vendemos a la iglesia, a la gente, a las congregaciones, la imagen distorsionada de Dios, para que ellos piensen que están en paz con Dios, pero para que ellos a la vez den
para la obra de Dios. Hemos convertido las iglesias en los McDonald's del siglo XXI, donde el cliente siempre tiene la razón, donde usted cree, porque es cliente y porque va a dejar su dinero ahí, a consumir un producto, porque así se lo hemos enseñado, que usted es el que se tiene que sentir bien, usted es el que tiene que ser bien atendido, a usted le tienen que gustar las cosas, yo tengo derechos en la iglesia. Usted no tiene derechos en la iglesia, usted tiene responsabilidades en la iglesia. Aquí no es McDonald's, aquí no es un restaurante para venir y decir, yo doy, yo tengo, yo pongo, yo sirvo, yo esto y otro, entonces tiene que respetarme a mí. El único que tiene que sentirse bien aquí en la iglesia es Él, y esta tiene que ser llamada casa de oración, no cueva de ladrones, y nosotros lo hemos convertido en eso. Y usted no es víctima, usted es cómplice. Cualquier restaurante cierra si la gente no llega. Cualquier iglesia donde el objetivo es agradar a la misma gente, que la gente se sienta bien con ellos mismos, se sienta bien con su pecado, se sienta bien por 2 horas, ignorando a Dios, cesando de parecernos más a Él, porque yo estoy cumpliendo con llegar a la iglesia, yo estoy cumpliendo con poner mi diezmo, yo estoy cumpliendo con poner mi servicio, yo estoy cumpliendo. Cuando tú te sientes como que tú tienes derecho en la iglesia, es porque tú te has llegado a convencer que la iglesia es un restaurante de comida rápida donde tú tienes derecho por lo que tú pones o lo que tú das o lo que tú haces. Mi casa será llamada casa de oración. Y a la oración no vas a ir con soberbia, porque Dios resiste al soberbio, lo mira de lejos. Y tú no eres una víctima, tú eres cómplice, porque te ha gustado tanto el producto que te han vendido, que llegas constantemente a oír que te digan que te sientes bien, que te saluden a ti, que te amen a ti, que te respeten a ti, que te atiendan a ti, que te mimen a ti. Y el dueño de la casa, al que se supone que deberíamos venir en oración, y no es eso lo que menos hacemos en las iglesias. Mi casa será llamada casa de oración, verdad olvidada, verdad bíblica, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y el pueblo no es víctima, es cómplice. La palabra enseña y habla 2 veces acerca de los falsos maestros. La primera lo habla en Jeremías cuando dice que a un pueblo arrepentido Dios le dará pastores conforme al corazón de Dios, porque están buscando a Dios. Pero en las cartas de Pablo, en los consejos de Timoteo, le dice, en los postreros tiempos, la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán para sí mismos maestros conforme a las concupiscencias de su negro, podrido y pecador corazón. Porque los maestros, falsos maestros, por cierto, les van a decir todo lo que ellos quieren oír. Le van a sobar el lomo, le van a decir palabras bonitas en el oído, le van a decir tú estás en paz con Dios, Dios tiene que bendecirte, Dios tiene que darte. No hay cielos abiertos para corazones cerrados. Hay cielos abiertos para corazones abiertos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre él la puerta, y le habla a la iglesia, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, él tendrá comunión con su iglesia. Cuando uno de su iglesia abre la puerta a él. Jesús no vino a edificar grandes templos, no vino a edificar grandes congregaciones, vino a edificar iglesia. Desgraciadamente dentro de las congregaciones no todos somos iglesia. Lo bonito es que Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el que cambia corazones, Él es el que transforma, Él es el que llama. Y se escucha su voz llamando, ve a Él, corre a Él. La mejor carrera que tú puedes dar en tu vida es correr a la cruz del Calvario y correr de tus pecados. No hay otra carrera que valga la pena. No hay carrera económica, no hay carrera teológica, no hay carrera de servicio. Corre a la cruz, porque en la cruz son hechas nuevas todas las cosas. Amigo, no el que está en la iglesia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Bendito Señor y Padre, en esta mañana que hemos venido a adorarte, a buscarte, venimos también, Señor, a escuchar protestas que tú tienes de acuerdo a tu palabra para con nosotros. La primera de ellas, Señor, correr a un arrepentimiento genuino, a golpes de pecho, no palabras vanas, huecas y vacías. Correr, Señor, a la gracia salvadora, pero una gracia genuina, una gracia eficaz,
donde hay un Espíritu Santo que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego cambia, el fuego transforma, el fuego quema, el fuego ilumina. Señor, si nuestros pecados, si nuestras cadenas no han sido quemadas, si nuestro camino no ha sido iluminado, si el fuego en el cual hemos sido expuestos delante de altares extraños, en fuegos extraños, no nos está cambiando, no nos está confrontando, no nos está haciendo que se queme el viejo hombre para que de nuestras cenizas Cristo nos empiece a formar a nosotros una vez más. Entonces en esta mañana entendemos, Señor, que hemos venido al lugar correcto, donde hemos sido confrontados con tu palabra y donde tenemos que correr a la cruz, donde solo tú nos puedes cambiar, donde solo tú nos puedes transformar, donde solo tú, Señor, nos puedes limpiar, donde solo tú, Señor, edificas a tu iglesia y donde solo tú, Señor, has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, sabemos que pruebas pueden venir, pruebas pueden levantarse, pero tú estás con tu iglesia. Tú has prometido estar con tu iglesia, Señor. Señor, que podamos entender que la iglesia como iglesia local, como congregación local, no es un restaurante donde tenemos derechos, sino es una prolongación del Calvario, donde van las cruces, donde hay que morir a nosotros mismos, donde Dios trata con el carácter, donde Dios trata con la carne. Muchas veces, Señor, nos traes a la iglesia para tratar con la carne, para crucificar nuestra carne, para flagelar la carne, a fin de que el Espíritu pueda vivir, a fin de que el viejo hombre muera, pero que una vez crucificados en la cruz, resucitemos a una nueva vida, y una nueva vida con un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de verte, Señor, una nueva forma de amarte, una forma nueva de relacionarme con mi prójimo, porque entonces sé que verdaderamente estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Señor, nosotros acusamos a la iglesia tradicional por los desvaríos de hace 2000 años, de 1000 años, pero nosotros estamos cometiendo los mismos desvaríos hoy en día, donde vendemos un evangelio light, donde vendemos un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso, un cielo sin arrepentimiento, donde estamos consintiendo a la gente como si fueran clientes y no llevarlos como que si fueran pecadores al único lugar donde pueden encontrar salvación, arrepentimiento, vida eterna, un cambio de nuevo de corazón, de vida. Estamos llevando a la gente por su dinero y no por sus almas. Tenemos iglesias, congregaciones grandes, pero iglesias débiles. Señor, no podemos vivir así. Si este es un año de crecimiento, si este es un año en el cual te vamos a dar lo mejor, no vamos a comenzar por afuera, vamos a comenzar por adentro. Enséñanos, Señor, a echar raíces, enséñanos, Señor, a enamorarnos de tu palabra, de tu evangelio, de ti, Señor, a crearnos la imagen incorrecta de ti. Es cierto, tú eres amor, pero también eres fuego consumidor, Señor. El malo no habitará delante de ti. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esas son palabras que deberían de preocuparnos. Porque si no caminamos en su gracia, si no corremos a la gracia, si no nos abrazamos de la gracia, si no empezamos a ver en nuestra propia vida, no que nosotros vean, que nosotros mismos podemos experimentar cuánto nos ha cambiado el Evangelio, cuán grandes o cuán pequeños son los frutos que estoy dando. Si tú no ves frutos, preocúpate, porque Él dijo, por su fruto los conoceréis. Si tu vida no se conforma cada día más, cada vez más, si en tu corazón hay un anhelo cada vez más de parecerte a Él, de vivir como Él vivió, de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, de afrontar los problemas como Él los afrontó, hay algo que no está bien. Pero aquí no hay jueces. Aquí todos somos deudores de la misma culpa. Pero también todos podemos ser beneficiados del mismo valor de vida. Pero es necesario que vayamos a Él, llevándole lo único que verdaderamente tenemos, nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, y llevarlos en la forma correcta. Llevarlos al lugar correcto, a la cruz del Calvario, donde la carne muere y es maltratada, donde los clavos perforan la carne, pero donde el Espíritu es vivificado y alimentado. Señor, en esta mañana ha sido una mañana de alabanza y de adoración. Te hemos cantado, te hemos bendecido, pero también hemos tratado de ser edificados con tu palabra. Y esta mañana, Señor, no queremos retirarnos sin antes alabarte y pedirte que nos lleves una vez más a ese lugar donde tenemos que encontrar esa comunión contigo. Llévanos al madero, Señor. Cante conmigo. Si acaso se me olvida
Si acaso se me escapa